Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Hoy vamos a tocar un tema. Yo puse cómo apreciar una obra de arte, pero podría ser cómo mirar una obra de arte, cómo entender una obra de arte, cómo hacer, qué tenemos que hacer cuando estamos frente a una obra de arte y no pasar un papelón. Bueno, por empezar, una obra de arte te puede gustar o te puede no gustar. Por más que sea una obra de arte muy famosa, puede no gustarte. Entonces, si no sabes nada de historia del arte, tu primer acercamiento es si te gusta o no te gusta la obra. Y si esa obra no te gusta o te provoca un efecto desagradable, no use frases comunes para quedar bien o para impresionar y mostrar que sabes arte, diciendo qué belleza, qué magnífico, qué maestro, cosas por el estilo, porque se nota. Supongamos, por ejemplo, que estás viendo obras del expresionismo alemán o expresionismo, Egon Schiele, y el retrato de su mujer desnutrida al borde de la muerte. No podés decir qué belleza, pero puede llegar a pasar que crees que tenés que decir eso porque es una gran obra de arte, y es verdad que es una gran obra de arte. A mí es una obra de arte que me gusta mucho. Hoy no se les voy a mostrar acá en el video, porque todavía estoy tratando de ver cómo enganchar las imágenes con lo que yo digo. Entonces, como hoy hablamos en general y no vamos a hacer un análisis puntual de una obra de arte, en la parte de comunidad, las 3 o 4 obras de arte que yo voy a nombrar en este video, les dejo las fotos. Puede ser que no sepan el nombre, puede ser que no conozcan al artista por el nombre del artista, pero las obras son en general muy famosas, las que voy a poner de ejemplo, así que si no las sentiste nombrar o no las conocías de nombre, quizás la imagen sí la conozcas, y lo vas a encontrar en mi canal en la parte de comunidad con el título de la obra. Así que como prefieras, si querés pausa, mira las fotos de comunidad y volvé al video, o mira todo el video y después volvé a mirar en comunidad las fotos de las imágenes. Bueno, lo que te decía, esa imagen es un poco impresionante porque, bueno, la mujer está muy desnutrida. El expresionismo habla de la época de la guerra. No podemos decir, son grandes obras de arte, pero si hay algo que no podemos decir del expresionismo es qué belleza, por ejemplo. Estaríamos mostrando que en realidad no sabemos nada de arte y queremos impresionar al otro y vamos a quedar mal, porque no son obras que te van a impresionar, pero te van a impresionar desde otro lado, no desde la belleza, sí la maestría, sí la forma en que han retratado la crueldad de la guerra, por ejemplo. Entonces ahí sí, pero justo es un estilo que, porque vieron que uno siempre frente a una obra de arte para quedar y dice qué hermoso, qué maestro, qué belleza. Son tópicos comunes, pero no todas las obras de arte son bellezas. A veces están mostrando otras cosas. Pongamos, por ejemplo, las obras de Blanes en Argentina sobre la fiebre amarilla, la que está la mujer muriendo y el médico de pie. Tampoco podemos decir qué belleza, pero sí la maestría con la que mostraron un momento muy grave de la ciudad de Buenos Aires, que es cuando a fines del siglo XIX se va a vaciar San Telmo y va a pasar a ser la zona rica el norte de Buenos Aires y quedar vacío para germen de conventillos después las casas de San Telmo, porque es donde la gente moría por la fiebre amarilla. Estoy justo muy cerca del cementerio de la fiebre amarilla en este momento. Acá cerca, en uno de los parques, hoy es un parque, el Parque Ameguino, pero ese fue el cementerio de la fiebre amarilla. Y bueno, y Blanes retrata una casa por la calle Defensa, supongo que era, una mujer que la encuentran tirada en el piso muriendo por la fiebre amarilla.
esos cuadros son cuadros que son magníficos, que son de una gran maestría, pero no es bello, no es decir qué hermoso y qué belleza ver un muerto o un desnutrido. Entonces ahí te puede estar impresionando por otro lado, y esa obra puede gustarte o puede no gustarte, te puede desagradar. Hay gente que el expresionismo alemán le desagrada profundamente. Ahora comparemos con otra obra, Joaquín de Sorolla y Bastida, y los niños jugando en la playa, y ahí sí podemos decir qué belleza, y sobre todo porque está retratando además unas de las playas más lindas de Europa, que están en el Mediterráneo, que están en España, lugar de vacaciones de toda la gente europea, en una época donde además el lugar de vacaciones era solo en general para ricos, donde las playas emulaban bastante a Biarritz. En Argentina se estaba formando Mar del Plata, por ejemplo, cuando se hace esa obra de arte. Bueno, esas obras de arte, las de Sorolla y Bastida, sí son muy agradables y sí podés decir qué hermoso, qué lindo, qué belleza, y puede no gustarte, porque puede no gustarte el mar, podés tenerle fobia al agua, podés tener un montón de cosas con el tema y no gustarte. O puede no gustarte el color o no gustarte el estilo. O sea, esa primera parte que te acercás a la obra, que es la cuestión, yo diría química de piel, es decir, me gusta o no me gusta, en ese primer acercamiento no tenés que tener un conocimiento previo de nada. Te tiene que emocionar, conmocionar o no provocar nada. O provocar rechazo, porque te puede provocar rechazo. Hay obras que pueden provocar rechazo. Las latitas de caca, poner un ejemplo, pueden provocar rechazo, algunas obras de arte conceptual. Pero lo que no podés es desconocer ¿cómo explico? Te puede gustar o no gustar, pero lo que no podés dejar de desconocer es la importancia que puede tener esa obra de arte. Pero esa obra de arte puede ser muy importante, pongamos el Guernica de Picasso, que es una obra importantísima, y a vos puede no gustarte y tenés derecho a que no te guste. Ahora, en esa primera aproximación. Ahora, hay otras aproximaciones al arte donde podés ir profundizando. Entonces, en esa profundización que vos vas haciendo, podés, por ejemplo, tener a la obra como un documento histórico. Entonces, ya la obra puede estar retratando algo de la época y ahí tenés que ponerte en contexto para poder comprenderla. Y ahí hablamos de, por ejemplo, el expresionismo alemán como un documento histórico de la guerra, ¿sí? De la Guerra Mundial. Es un ejemplo. Hay otros. Bueno, el Guernica de Picasso es un retrato al estilo cubista, por supuesto, pero el bombardeo de Guernica también es un documento histórico. En muchas cosas es documento histórico el Guernica. Ya un día lo vamos a ver más en profundidad. Hoy estamos viendo nada más que en general. O sea, la obra puede ser un documento histórico y puede ser de repente un documento primario como un documento secundario. ¿Por qué primario y secundario? Por ejemplo, estamos viendo historia de la indumentaria. La obra de arte puede ser un documento de época. En todo caso, un documento secundario, un documento primario, una fuente primaria sería la ropa, la indumentaria. Y la pintura nos mostraría algo, pero no es el objeto en sí. Pero sí es un documento histórico. Entonces, cuando ves la obra como documento histórico, te tenés que centrar en el tiempo y el lugar que fue pintada la obra. Y de esa manera también vas a poder comprender cosas de la obra. También tenés otra manera de acercarte, que es la sociológica.
Desde el punto de vista sociológico, lo que podemos decir de una obra de arte es ver a través de la obra de arte quién tenía el poder económico en la época, económico y político. Y de acuerdo a quién tenía el poder económico y político se lee la obra o se entiende la obra. Ahí tenemos como los puntos de vista históricos y económicos de los distintos periodos de historia del arte. Pero también, bueno, y cuando hablamos entre lo histórico y lo sociológico, también para comprender la obra de arte tenemos que plantarnos en la filosofía de cada una de las épocas en las que fueron pintadas las obras o esculpidas, talladas. Hablamos de obras de arte en general. Una forma también de poder comprender el arte y acercarte más en profundidad es tener una noción básica de la historia, de la filosofía. No te digo que te leas todo el Ferrater Mora, simplemente con que tengas una noción básica cómo era el pensamiento en la época de los griegos, en el Renacimiento, en la Edad Media. El pensamiento general te va a ayudar a comprender la obra de arte. Vas a entender que, por ejemplo, en la Edad Media no es que no sabían dibujar, no les interesaba de repente adentro de una iglesia representar el espacio terrenal. Entonces no está la perspectiva. La perspectiva se conocía ya de la época de los griegos, pero en la Edad Media se pierde, no se usa, porque no tienen interés en representar el espacio terreno. Y corresponde de repente con una filosofía muy religiosa de la Edad Media. Pensemos en San Agustín, por ejemplo. Y entonces, si nos basamos de ese lado, vamos a valorar al artista y al arte de la época de una forma distinta a que si lo hacemos desde el lugar que estamos parados hoy en día. No podemos hoy, en una especie de relativismo extraño, evaluar obras de la antigüedad desde nuestro lugar, porque entonces no las podríamos valorar en la época en la que fueron realizadas. Hay otra forma de acercarse que es la formal, es decir, ver cuál es la composición visual, el tipo de colores que se usaron, las armonías cromáticas o si hay perspectiva, si no hay perspectiva, la forma en que se ubican los objetos en el plano. Es decir, todo lo que sea formal, el análisis morfológico y formal de una obra, lo que podríamos llamar la composición visual. Y por último, y es una de las cosas más interesantes de la historia del arte, es la hermenéutica o la parte simbólica. Yo el otro día les recomendé algunos libros de semiótica, de semiosis. Bueno, toda la parte simbólica de las obras de arte, la relación entre el signo y el símbolo y lo que puede significar cada una de las obras que estemos mirando, eso es interesantísimo y nos lleva a ver el arte en una mayor profundidad y ahí, sabiendo la parte sobre todo simbólica, bueno, todo, ¿no? La maestría con la que llevaron el color, con que usaron el color, la forma en que representaron el espacio, la forma en que representaron su tiempo y su época, eso nos va a llevar a valorar el arte de otra manera, a verlo de otra manera, a enriquecernos a nosotros mismos y a salir de ese tópico común de decir, ay, qué obra maestra, ay, qué belleza. Simplemente vamos a entender por qué es una obra importante y nos vamos a acercar al arte de otra manera. Una de las formas más fáciles es cuando vas a los museos a hacerte las visitas guiadas. Antiguamente no te salías de estudiar historia del arte o de hacer una visita guiada de lo clásico que era decirte las dimensiones de la obra, la técnica, el título, el autor y algo de la biografía del pintor
hoy en día es mucho más dinámico, es mucho más entretenido y es muy enriquecedor hacer las guías de los museos. Así que estés donde estés en el mundo, yo te aconsejo que te des una vueltita y te hagas alguna visita a un museo. Hay muchas maneras, hay guías personales, hay guías que te dan el audio y es una buena manera de acercarte, aunque por supuesto la mejor manera es leer, ver obras, ver videos, asistir a conferencias, y eso te va a ir enriqueciendo bastante en todo lo que sea el conocimiento en historia del arte. Bueno, era una aproximación nada más a desde dónde podés acercarte a una obra. A lo largo del año vamos a ir viendo algunos análisis de obra y mezclando, ¿no?, entre las acuarelas y las distintas cosas para aportar cosas nuevas al canal. Y bueno, gracias por último por todos los mensajes tan lindos. Ahora me voy a sentar a contestar todos. Muchísimas gracias. Y desde los lugares tan lejanos, ahora se sumó Costa Rica. La verdad es que yo no puedo creer que estén mirando de tantos países. Es asombroso y en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Yo nombré 2 o 3 obras de arte. Miren en comunidad. Así se van a dar cuenta, sobre todo en el expresionismo alemán, por qué no tienen que decir qué belleza si ven una obra expresionista. Y bueno, los espero en los siguientes videos. Gracias y hasta la próxima.